Buenas noches, terroríficos. Les comparto un relato que me sucedió hace un año en la carretera. Era tarde. Una fiesta me hizo viajar con la familia hasta Contepec, Michoacán. Iba con mis hijos y mi esposa. Todo estuvo muy bien, muy divertido y con gente cálida y amigable. Al regreso, salimos pasada la 1:30 am, y aunque el viaje era de unas 2 horas y media, había valido la pena por tan amable gesto de la invitación. Tomé la carretera a Tlacomulco para volver a Atizapán de Zaragoza. Crucé varios pueblos y la noche parecía tranquila. El clima frío y lo avanzado de la noche eran excelentes aliados para manejar, pues aunque no conducía a exceso de velocidad, sí iba a velocidad constante y nada estresante. En las inmediaciones de Villa del Carbón, unas curvas muy cerradas me hicieron bajar la velocidad, y poco antes de llegar a una capilla de carretera, a orillas del camino, una niña muy pequeña yacía arrodillada y con su cabeza hacia abajo. Pensamos que se trataba de un accidente, o, peor aún, un gancho para detenernos y asaltarnos. Bajé la velocidad sin detener el auto por completo, y bajé la ventanilla para decir: «¡Hey, niña! ¡Niña! ¿Estás bien?». Levantó la cara y donde debían estar sus ojos, un par de negros huecos y una grisácea piel se mostraron. Abrió la boca para emitir un agudo grito. El asustado grito de mi mujer me sacó del shock. «¡Acelera!», gritó, y así lo hice. La vimos flotar, pero no nos seguía. Se internaba en el bosque. Pasamos la capilla a 120 km/h y metros más adelante salió nuevamente, a orillas de la carretera. Ese horripilante grito se dejó escuchar y hundí el acelerador al fondo. Mis luces parpadearon. El auto amenazó con apagarse. Aceleré aún más para alejarnos de ahí. Cuando la dejamos de ver, bajé un poco la velocidad. Y ahí, en medio de la nada, unos sollozos infantiles inundaron el auto. Aceleré de nuevo y al subir la ventanilla, una frase se escuchó tan fuerte y clara que todos nos quedamos en shock. «Mami, mamita, no me dejes, llévame contigo». Ahora sí, aceleré hasta que el auto no daba más. Iba a casi 200 km/h, hasta que un par de luces azul y rojo me marcaron el alto. El policía se acercó y me dijo: «Buen día, joven. ¿Cuál es la prisa?». Me cuestionaron y nervioso le compartí lo que acababa de sucedernos, y de manera inexplicable el oficial me respondió: «Vaya, amigo, qué suerte. Esa aparición es común en estos tramos. Por eso hay tantos accidentes y tragedias en esta carretera. Vaya con cuidado y no olvide que eso los dejó pasar». Llegamos a casa y al mediodía le llamamos a mi suegra. Le comenté lo sucedido y me recomendó llevar unas veladoras a la capilla para agradecer el habernos dejado pasar con bien. Así lo hicimos, mi esposa y yo. Llevamos un par de veladoras que colocamos en la capilla y notamos que había otras tantas encendidas y varios vasos ya consumidos. Nunca he vuelto a circular por ahí a las 3:13 am. Tal vez la suerte no me vuelva a sonreír. Buenas noches, terroríficos. Les envío un relato más. Eran los primeros días de octubre. La noche era lluviosa, con ráfagas de aire que simulaban un lamento. Cerca de las 9 de la noche, apagué el auto y, corriendo, abrí la puerta de mi casa y regresé al auto. Con una sombrilla, cubrí a mi mujer y a mi hijo recién nacido, que llegaba a casa esa noche. La familia estaba reunida para darles la bienvenida a casa. Abrazos, plática y mucho café nos acompañó hasta pasadas las 2 de la mañana. Cuando todos se despidieron, mi esposa se dispuso a dormir y me preguntó: «¿No vienes a la cama?». «Sí, solo te ayudo a levantar las tazas para que no se quede nada sucio».
Cuando entré a la recámara, me puse una pijama, pues hacía mucho frío. Justo me acababa de acostar, cuando un fuerte golpe cimbró la azotea. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera saltado desde unos metros. No hicimos mucho caso, pues los gatos de los vecinos a veces saltaban de casa en casa. Fue entonces cuando unos golpes, parecidos a pasos, se escuchaban. «Malditos gatos», pensé y abrí una ventana para tratar de ahuyentarlos. No vi nada y regresé a la cama. Otro golpe cimbró la azotea. Esta vez fue tan fuerte que hasta mis hijos mayores salieron de sus cuartos asustados. Una sensación de coraje me inundó al escuchar al bebé llorar con angustia. Fui a la cocina y tomé un cuchillo. Encendí la lámpara del celular y salí a la azotea. Nada. No vi nada. No había gatos, ni ningún otro animal. Regresé a la casa y ahora unos arañazos se escucharon. Se oían tan fuerte que parecían hacerlo sobre el punto exacto donde estábamos acostados. Mi bebé no dejaba de llorar y tomé un desarmador para lanzarlo a lo que yo pensé eran gatos. Salí nuevamente y comencé a subir. Estábamos construyendo en la planta alta. Solo nos faltaba la losa. Tomé una foto para tranquilizar a mi familia. Subí la escalera y alumbré hacia los cuartos recién construidos. Y nuevamente nada. Cuando volví, le mostré las fotos a mi esposa, quien, aterrada, solo atinó a decir: «Es una bruja que quiere a mi bebé». Vimos la fotografía y en el pasillo se ve clara una sombra, una mano deforme que parece acercarse a la puerta. Busqué una oración, una que me había platicado un amigo que usó para tirar una de esas cosas, la Magnífica. La comencé a leer y unos aleteos de algo grande, muy grande, se comenzaron a escuchar. Según recordaba, debía leer la oración de manera normal y después al revés. Al comenzar a leer al revés, un graznido muy agudo se escuchó. Parecía burlarse de nosotros. Cerramos bien todo y dormimos en una sola habitación. Por la mañana, subí a la construcción y encontré unas plumas junto a un mechón de pelos grises. Nosotros no tenemos mascotas de ningún tipo y decidimos irnos a la casa de mi suegra para poder bautizar a mi bebé lo antes posible. Así lo hicimos. Lo bautizamos sin fiesta ni nada. Esa misma noche, un vecino me llamó para decirme que una anciana estaba sentada frente a mi casa, que llegó alrededor de las 11 y, según su cámara de seguridad, solo desapareció antes del amanecer. Cuando volvimos, nunca más volvimos a ver o a escuchar esa cosa. Les dejo la fotografía y les comento. Esto pasó en 2012 y la calidad de las cámaras de los celulares no era tan avanzadas como ahora. Terroríficos. Hoy les contaré una historia que viví cuando yo era niño. Esto pasó en el Estado de México, cuando yo tenía aproximadamente 9 o 10 años de edad. Era una noche de Navidad. Mis padres y mis hermanos pasamos esa noche en casa de mi abuela materna. Todo era normal. Jugábamos con mis primas y mis primos en el patio de la casa. Mis tíos y tías platicaban y bebían un poco, esperando a que dieran las 12 para el abrazo tradicional de Navidad y comenzar con la cena. Éramos aproximadamente entre 20 o 25 personas en ese lugar. Todo iba en juegos y risas, y de pronto llegó un tío en su carro y nos dijo a todos los niños: «Vamos a la calle, romperemos piñatas y daremos regalos. Solo niños». Salimos todos a romper piñatas, jugábamos y reíamos, cuando de repente una tía salió y gritó: «Ya son las 12, entren para darnos el abrazo de Navidad». Todos corrimos para el patio, nos dimos el abrazo, se repartieron los regalos, se hicieron los intercambios y seguimos nuestra noche de Navidad muy bien. Cuando de repente escuchamos unos gritos muy fuertes.
Una señora gritaba: ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Lloraba con desesperación. Todos salimos a la calle para ver lo que sucedía, y aproximadamente 3 o 4 casas más adelante de la casa de mi abuela había una vecindad. Era una vecindad muy grande. Ahí vimos cómo la gente entraba y salía muy desesperada. Unos corrían y lloraban, y no sabíamos qué era lo que pasaba. Y en eso vi entrar a mi familia para ver si podían ayudar en algo. Y oh, sorpresa, la gente que entraba y salía muy asustada era porque vieron cómo entró a un cuarto de esa vecindad una bruja y se llevó a un bebé recién nacido. Ellos no pudieron hacer nada, porque la bruja ya iba en vuelo como un ave muy grande con el bebé. Y lo más escalofriante es que en ese cuarto solo quedó el llanto del bebé y algo de sangre regada. Dicen los vecinos de esa vecindad que la señora subió a tender su ropa a la azotea y dejó solo al bebé. Y ahí fue cuando se aprovechó la bruja para llevárselo. Los perros aullaban, otros ladraban. Por lo que pasó, mis padres ya no dejaron que nosotros estuviéramos ahí y nos metimos a la casa de la abuela. Eso fue lo que pasó ese 24 de diciembre. Tal vez muchos no crean en esto, pero les aseguro, yo lo vi. Es real. No es ficción. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en la carretera? ¿Qué cree que fue lo que vio nuestro amigo? Realmente es escalofriante el pensar que puedas encontrarte con estos entes en medio de la nada. Por otro lado, dicen por ahí, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. ¿Qué historias saben ustedes de brujas? Apuesto a que todos hemos escuchado alguna historia de este tipo. ¿Por qué no nos cuentan sus experiencias? Los invitamos a que nos cuenten sus historias y experiencias. Pueden hacerlo enviándonos un correo a masterror@masterror.mx en la caja de comentarios, o pueden compartirlo en nuestro Facebook www.facebook.com/masterror. Síganos en Instagram @masterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.